Lucas 15. La parábola que se encuentra desde el versículo 11 hasta el versículo 32. Pero antes de leerla, quiero que recordemos a quién se dirige esta parábola. ¿A quién se dirige esta parábola? ¿A quién creen ustedes que se dirige esta parábola? No, esa parábola no se escribió para ti ni para mí, no. Se escribió, o sea, la primera vez que se hizo esta parábola, ¿a quién? La intención era alcanzarnos a nosotros, ¿cierto? Eso es cierto. Pero en ese momento, mi pregunta es, no la hice bien, ¿a quién se dirigió? ¿A los cobradores de impuestos y a quiénes? A los fariseos. Ok. ¿En dónde tú lees eso? Lucas 15:1. Léelo, por favor. Dice, mientras Jesús enseñaba, se le acercaron muchos de los que cobraban impuestos para el gobierno de Roma. También otras personas a quienes los fariseos consideraban gente de mala fama. Entonces, ¿quiénes estaban escuchando allí? ¿Cuál era el auditorio de Jesús en ese texto? Los fariseos, los que hacían malas cosas. No eran los más santos. ¿Ah? No eran los más santos los que estaban oyendo. Ok, pero habían publicanos, pecadores, habían fariseos y escribas, y los fariseos y escribas murmuraban, diciendo, este a los pecadores recibe y con ellos come. Lo que voy a compartir con ustedes se llama, si hay pan en la casa del Padre, aunque no es una panadería, pero sí hay pan. Si hay pan en la casa del Padre, aunque no es una panadería, pero hay pan. Y bien calientico. Notemos que nosotros le hemos perdido el sentido a la mesa. Cuando nosotros nos reunimos como familia, le hemos perdido el sentido. Pensamos que el tema de comer es solamente el hecho de sentarnos para alimentarnos físicamente. Y no es así. Fíjense lo significativo que para ese contexto era el sentarse a la mesa con otros. Versículo 2. Este a los pecadores recibe y con ellos come. Era un indicador de amistad. Era un indicador no de aceptación del pecado, sino de aceptación de la persona. Bien difícil aprender eso para nosotros. Bien difícil diferenciar el pecado del pecador. Bien difícil. Ese es el contexto. Entonces él le refirió esta parábola diciendo, y allí nos contextualiza en dos parábolas anteriores. Primero que todo nos habla de 100 ovejas y pierde una. Luego en el versículo 8 nos habla de 10 y pierde una. Pero en el versículo 15 nos está hablando de 2 que pierde 2. Entonces dirán, no, fue uno, fueron 2 los que perdió. ¿Pero por qué fueron 2? Ya vamos a ver por qué eran 2 los que estaban perdidos. No fue uno, fueron 2. Entonces, para poder entender esto, tenemos que entender bien el contexto en el cual esta parábola fue referida. Porque desafortunadamente no hemos entendido muy bien la parábola porque no nos hemos acercado al contexto de la misma. Usted puede leer esta parábola y dirá, pues sí, se fue, la platica se la llevó, se perdió la platica que se ha invertido en el hombre y el padre perdió también. En ese entonces los bienes eran representados en tierras, de alguna manera. O sea que el padre tuvo que vender las tierras para poderle dar a su hijo la cuarta parte. No era costumbre en un hijo menor pedir la cuarta parte de su herencia, y menos si el padre estaba vivo. En la ley decía que eso no se podía hacer, no era permitido hacerlo.
Entonces, ¿qué sucede? El padre le da la cuarta parte afectando su economía y su condición financiera. Se la da al hijo, porque el hijo se la pide. ¿Tenía derecho? No, no era el tiempo de ese derecho. Mas, sin embargo, el padre se la da. Y él se va con expectativas y sueños. Se va. Se va pensando en invertir o en gastar. No sabemos, pero se fue. Y se fue bien lejos. ¿Sí? Se fue bien lejos. Es lo que nos dice el texto. Un hombre tenía 2 hijos en el 11 y el menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, y les repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue. Pareciera que juntándolo todo es que lo volvió algo líquido para él. Se llevó billollo en el bolsillo. No podría cargar con un poco de tierra. Vendió su parte, la juntó toda y se fue. Lejos. Y hace énfasis el texto a una provincia apartada, y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Despilfarró. Desperdició. Eso fue lo que hizo. Malgastó. Eso fue lo que hizo. No supo administrar. Noten que este es un tema de economía. Notan que aquí hay un problema económico severo. Desde que pide la herencia y se va con ella y la gasta, y ahora se queda sin nada. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle, y se fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra. Se arrimó, esa palabra se arrimó, se juntó, era una palabra que tenía mucho significado. La palabra que se utiliza es casi aquella palabra que se refiere y conoció a una persona y se juntó con ella. Y era una palabra que se utilizaba, pero aquí no le da ese sentido para referir que entró en intimidad con ella. Hasta el punto que se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Se volvió en pastor de cerdos. ¿Cómo les parece? Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Él no comió algarrobas, pero deseaba. ¿Por qué? La algarroba no era para el ser humano comestible, para los cerdos sí. Pero llegó a tal punto que deseó comer algarrobas, incluso de las que comían los cerdos. Hay veces tenemos tanta hambre que deseamos comernos la algarroba que el otro está comiendo. Aunque sabemos que va a caernos mal a nuestra condición espiritual, pero la queremos comer. Nos olvidamos de nuestra condición y de nuestra propia naturaleza, que no es la de cerditos. Pero llega a tal punto el deseo que quiere llenar su vientre. Llenar su vientre. Oigan esto, llenar su vientre. Él no quería, tenía tanta hambre que quería llenar su vientre. Y volviendo en sí dijo: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré, iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de los jornaleros. Y levantándose vino a su padre, y levantándose vino a su padre. Hasta ahí voy a leer. ¿Qué sucedía cuando un hijo judío, en el contexto del primer siglo, pedía la herencia? Lo primero que tenemos que ubicarnos. Usted diría, pues en este contexto, pues pidió la herencia y se largó y listo. En ese contexto no pasaba eso. Él cogió la herencia, perdió la herencia entre los gentiles. En ese contexto del primer siglo, el perder la herencia y gastarla en los gentiles, perdía la relación con su comunidad, no tan solo con su familia. El tema aquí no era sencillamente un individuo que despilfarró su economía, no, sino que tenía un símbolo muy significativo para la comunidad de la cual había salido. O sea que perdía todo derecho a regresar, era desterrado.
era considerado no digno, perdía todo derecho, nadie debería acogerlo, nadie debía ayudarlo, nadie. Esa era la condición que se establecía socialmente. Esta fue la condición en que el hijo pródigo salió. Al despilfarrar toda su herencia y perderla, esa era la condición en la cual él se encontraba. Había perdido todo derecho de regresar a la casa del padre. Y en la casa del padre los alrededores supieron que ese hijo se había ido. ¿Por qué? Porque fue un acto real. Él tuvo que vender sus tierras. El hecho de venderle las tierras, posiblemente sus vecinos se las compraron. Y se enteraron de por qué lo estaba haciendo. O sea que este padre, que se había sentido deshonrado con el comportamiento de su hijo, ahora ese hijo no podía volver nuevamente, ni siquiera menos que restituyera en su economía el dinero y se lo devolviera. Porque era un tema que implicaba destierro. ¿Qué encontramos? Resulta que el hijo, cuando dice aquí, y levantándose, vino a su padre, hay un tema, y es que el hecho de que el hijo pródigo quisiera volver a la casa del padre no significaba todavía que pudiera entender lo que el padre le daba. ¿Por qué? Porque él regresa a la casa del padre, miren, dice que volviendo en sí. Ese volver en sí no era todavía un acto de arrepentirse, era un acto de conciencia, de convicción de que había que cambiar. Pero deja allí lo único que se da inicialmente, dicen algunos escritores, es un convencionalismo social de que tengo que regresar porque estoy muerto de hambre. La primera reflexión que él tiene es, se vuelve en sí, la necesidad muchas veces nos vuelve en sí. La necesidad cuando perdemos algo, cuando perdemos a alguien, cuando tenemos una situación difícil, como que volvemos en sí y decimos, la embarré. Esto no era lo que debía de haber yo hecho. Y lo hice, volví en sí. Pero resulta que hay que dar otro paso. Y es lo que después de esto, él hace una reflexión dentro de sí. Y dice, me levantaré, iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo, contra ti. Usted diría ahí, oye, aquí ya se arrepintió el hombre. Resulta que la segunda parte que él estructura en su cabecita no nos permite pensar que todavía hay un arrepentimiento. ¿Por qué? Porque resulta que lo que dice es muy significativo en su entorno. Dice, ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como uno de tus jornaleros. Pero ¿por qué no le dice que le haga como uno de sus esclavos? Porque resulta que los jornaleros ganaban platica. Y con esa platica él estaba pensando restituir la herencia que se había perdido. Él pensó que él iba a encontrar honra al llegar a la casa del padre por lo que él iba a hacer. Restituir la plata, restituir la herencia. Entonces él dijo, así yo voy entonces a honrar a mi padre y además de eso voy a resolver mi problema. Pero resulta que cuando él se levanta, levantándose vino a su padre. Miren que dice, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre. ¿Sabe qué sucedía cuando lo veían los vecinos? Ellos podían sencillamente y fácilmente poder coger una vasija y en la vasija rompían la vasija y en ese momento comenzaban a gritar, fulanito queda cortado de este pueblo, fulanito queda cortado de este pueblo. ¿Se imagina el bullying? ¿Se imagina la denuncia? ¿Se imagina, allá te tiraste la herencia, aquí no puedes volver, fuera de esta casa, fuera de esta ciudad, fuera de esta familia, fuera de esta comunidad, desterrado eres, te lo gastaste? Mire el reclamo del hijo mayor. Ese es el reclamo que le hace el hijo mayor. El hijo mayor reclama precisamente, dice el 27, él le dijo, tu hermano ha venido, le dice el padre, tu hermano ha venido, le dice el siervo, y tu padre ha hecho matar el becerro gordo, versículo 27, por haberle recibido bueno y sano.
Entonces se enojó y no quería entrar. No quería entrar. Él estaba reclamando el derecho de la ley. La palabra se denominaba el kesasak. Significa el corte. Eso es lo que significaba en hebreo. El kesasak, el corte, ¿sí? Entonces la comunidad ya no tenía nada que hacer con esa persona que estaba descarriada. Esa era la condición en la cual debía de quedarse. Pero entonces, ¿qué es lo que cambia allí? Resulta que lo que cambia es la actitud del padre. Porque resulta que el padre no lo recibe así. Entonces vamos a ver algunas de las actitudes del padre. O sea, inicialmente el hijo venía con una actitud de tratar de restituir algo. Pero en el corazón del padre no estaba eso. Era la reconciliación. No porque fuera gratis esa condición, sino porque él no podía salvarse por sí mismo. Es lo que nos pasa a nosotros si hacemos una aplicación. Yo no puedo decir, Señor, mira, ahora yo me hice cristiano, entonces ahora yo voy a mantener mi salvación. Ahora yo me voy a esforzar, voy a trabajar por ella y voy a ser el mejor de tus jornaleros. Y cuando entonces yo haya pagado mi herencia de mi pecado, que me tiré, que gasté, entonces ahora me vas a declarar hijo. No podía. Él no le dio la opción para pensar de que él podía sentirse honrado, digno por él mismo, porque no se podía. Hubo un costo que hubo que pagar. ¿Se imagina el dolor del padre todo este tiempo esperando a su hijo? El dolor del padre no es tan manifiesto en el texto, pero era una realidad en el contexto en el cual Jesús lo habló. Y lo que muestra Jesús a los fariseos es que no se podía redimir al ser humano por sus propios méritos. Lo que quería dejar Jesús era que el ser humano era redimido por la iniciativa del Padre, no por la iniciativa del Hijo. Porque cuando llega a encontrarse con el Padre, miren, y aun cuando estaba lejos lo vio su Padre y fue movido a misericordia, corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Y el Hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu Hijo. Iba a continuar diciéndole, hazme como uno de los jornaleros. Pero el Padre dijo a sus siervos, sacad el mejor vestido. Sacad el mejor vestido. O sea que el Padre no le permitió de ninguna forma comprar su salvación. Era de gracia, abundante gracia. Le dio lo que no se merecía. Y esa gracia la recibimos en Cristo Jesús. Solo en Cristo Jesús podemos disfrutar de esa gracia. Entonces, pero resulta que esta parábola nos deja, ¿qué recibimos del Padre? Primero que todo dice en el versículo 22, sacad el mejor vestido. Si hay pan en la casa del Padre. Si hay pan en la casa del Padre. Para el Hijo lo más importante era la ley. Para el Padre lo más importante era la relación. El pan que el Hijo había comido fuera de la casa del Padre era muy diferente al pan que había comido en la casa que le iban a ofrecer. Para el Hijo lo más importante era la ley, que le había quebrantado. Para el Padre lo más importante era la relación que tenía con su Hijo. ¿En qué momento el Hijo toma conciencia? En el momento del encuentro. Él no esperaba que el Padre saliera a correr. ¿Qué implicaba correr? Romper los paradigmas del patriarcalismo en tiempos de Jesús. Porque un padre, en ese contexto, un patriarca no corría. Y menos corría tras un hijo que venía oliendo a cerdo, con las ropas desgarradas, descalzo, que era símbolo de esclavitud. Él no esperaba, el hijo no esperaba que el padre fuese a responder de esa manera. No esperaba. Así como ninguno de nosotros esperaba que el Padre iba a proveer a través de Jesucristo salvación. No esperábamos.
Eso no estaba en nuestra agenda. Esperamos era que yo podía comprar la salvación con buenas obras. Eso era lo que yo creía. Volviéndome en sí, me levanté al Padre a decirle, mire Padre, yo le pongo aquí, yo soy muy bueno todavía. Yo quiero manifestarle que aquí hay bondad todavía en mí. Sí, acepte que yo voy a obrar muy bien y entonces así, ¿sabes qué? Soy salvo. La salvación no se ha ganado así. Si fuera cierto, ¿es para qué la obra de Jesús en la cruz? ¿Para qué Dios se hacía hombre y se encarnaba? El acto que el Padre sale corriendo, ojo, sale de la casa, mire qué hermoso esto, sale, dice que sale, sacar, he pecado contra el cielo y contra ti, dice el versículo anteriormente, dice, y el Hijo le dijo al Padre, pero el Padre dijo, sacad el mejor vestido. Cuando aún estaba lejos, lo vio el Padre y fue movido a misericordia. Esa salida de su casa, encontrarse lejos de ella, es un símbolo de encarnación. El Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Salió de su casa. Mire lo especial. El Verbo salió de su casa. El Padre salió de su casa. Fue movido a misericordia. Actitudes que Dios tiene con nosotros. Esa actitud. Él siempre espera que nosotros regresemos a casa. Y siempre estará movido a misericordia. Porque a él lo que le interesa es la relación. Que su hijo regrese. ¿Qué significaba ponerle el mejor vestido? Significaba poner el vestido del Padre. Sí, hay pan en la casa del Padre. Las vestiduras son diferentes. Vestiduras de honra, vestiduras de dignidad. Yo me imagino al criado buscando, pero el Padre dijo el mejor vestido, el mejor vestido. El mejor vestido será el vestido que se pone para ir los domingos a las reuniones en la sinagoga. No, ese no es el mejor vestido. El vestido será cuando se reúne realmente con el notario en el pueblo. No, ese no es el mejor vestido. ¿Cuál será el mejor vestido? El mejor vestido es el que él utiliza en su ceremonia especial. Pero ¿cómo el padre le va a poner al hijo su mejor vestido? Yo creo que se equivocó el padre. Padre, ¿será que le podemos poner el vestido de los domingos? No, trae el mejor vestido. Pero el del smoking, el de las tirantas, el de la camisa de seda, ese lo quiere. Los zapatos de charol, los mejores, ese lo quiere. No quiero los de goma, quiero los mejores. Póngale el mejor vestido y vestirle. Y le trajeron su vestido. Se lo pusieron. Entonces, si hay pan en la casa del Padre. Dice en el texto que le besó. Pero el texto en el griego da a entender que le besó muchas veces. ¿Se imagina qué dirían sus siervos? Este padre se le corrió el champú. No sé, este padre es diferente a todos los patriarcas. Corrió y en el correr la túnica mostró las piernas y en ese contexto, sí, era un contexto de deshonra. Que un anciano estuviera mostrando las piernas corriendo en busca de... Era en ese contexto un símbolo de deshonra. Un adulto mayor haciendo eso. O sea que, ¿qué nos quiere mostrar Jesús? Jesús nos rompe todos los paradigmas del imaginario que teníamos de Dios. Todos nos los rompe. Entonces, ¿qué sucede? Eso se nos complica a nosotros, porque Jesús cuenta esto a los fariseos para desmontar una serie de categorías que tenían metidos de Dios, de la salvación, del pecado. Mostrarle de que el egocentrismo del hijo mayor, pero sabe que también le muestra el moralismo. El egocentrismo del hijo menor y el moralismo del hijo mayor. Eso es lo que muestra Jesús. Hay veces que nosotros somos los hijos mayores. Estamos en la casa del Padre. Pero hay dos formas de estar lejos de Dios. Saliendo de la casa del Padre o estando lejos, estando en la casa del Padre. Por eso es que pienso que los dos hijos estaban en esa condición. Solamente que uno volvió a la relación y el otro se alejó de la relación. Ahora, la pregunta que yo me hago es, ¿será que nuestras iglesias se están llenando de hijos mayores? ¿Por eso es que los hijos menores no quieren estar en la casa? ¿Porque nos hemos convertido en moralistas?
¿Será que nosotros somos como ese hijo mayor que se enoja, se enojó y no quería entrar? Sí. Entonces salió el padre en el versículo 28 y le rogaba que entrase. Este hijo fue grosero delante de la comunidad y vuelve otra vez el carácter del padre. No era un padre idiota, no era un padre que se dejaba irrespetar, no. Era un padre que a pesar de esa condición le interesaba la relación con sus hijos. Y ya en nuestro contexto como padres creo que nos confronta muchísimo realmente el saber cómo nosotros tenemos y manejamos la condición. Créeme que es muy difícil manejar la condición de pecado de un hijo. Muy difícil. Ya, déjame terminar y ahorita aportamos. ¿Por qué? La pregunta que yo me hacía es, bueno, el padre no tenía por qué entregarle la herencia. Él sabía que no estaba en buenas manos. Sabía que no estaba conforme al derecho. Sabía y conocía a su hijo y sabía que le iba a despilfarrar. Mas, sin embargo, él se la entrega. Se la da. Es muy diferente que me pidan a mí, sí, mire papá, por favor, me das para unos bazuquitos, una marihuana, sí, unos cuantos, sí, de coca, sí, y de hashish, unos cuantos que vamos a hacer aquí, sí, una rumba con honguitos y además de eso, cacaíto sabanero y yagé. O sea, vamos a aquí a hacer una rumbita. Y yo le digo, claro, sí, vamos a hacer la rumbita. No. Pero aquí hay algo más, aquí hay algo diferente que me deja a mí en mi relación como padre. Es el paternar. Aquí me rompe todos los esquemas. Es paternar de una forma incondicional. Eso sí que nos da duro a nosotros como padres. No le puedo decir a mi hijo, si usted se comporta como Dios quiere, usted se queda en esta casa. Y si usted no se comporta como Dios quiere, entonces se queda. Si no, se va. ¿Entendió? El texto no me deja ver eso. Ahora, otra cosa es que mi hijo está agrediendo, sí, es violento, sí, en casa y rompe las cosas y está agrediendo la condición personal o se la saca para robar y consumir droga. No, un momentico, es diferente. No es la condición acá. No es la condición que me está presentando el texto. Pero el texto sí me invita a reflexionar sobre cómo paternar en las diferencias. Eso me invita el texto. ¿Cómo paterno con mi hijo que piensa, ve la vida diferente, aunque yo no estoy de acuerdo con eso? Eso es bien difícil. Ahora, aquí que me muestra Dios la incondicionalidad de su amor. Si usted va bien, se queda, y si usted obra mal, se larga. Y en algún momento yo le he dicho eso a mis hijos. Ahora, tengo buenos hijos. Buenos hijos. Yo le pediría al Señor los mismos hijos. Y si hubiera obrado mal, igual le pediría los mismos hijos. John White no podía tener hijos y dice que le pidió a Dios un hijo. Y le dijo, Señor, dame un hijo. Y yo lo consagro a ti, así como hizo Ana. Y entonces resulta que el padre le dice, Dios le dice a John, ¿y qué pasa si ese hijo no se consagra a mí? Entonces le responde John, Señor, no me lo des entonces. Y le dice Dios, si yo hubiera pensado como tú, no hubiera creado a la humanidad. Dice C.S. Lewis, pero Dios sabía cuál era el final y por eso nos creó. Por eso se quedó con nosotros. Ese es el carácter de un padre que ama incondicional. Yo no le puedo decir a mi hijo, si me obedeces, te amo. Si no me obedeces, no te amo. Si me obedeces, te quedas. Si no me obedeces, te vas. Y no es el carácter que me deja el padre. Esto es, créeme, para papás, esto es bien difícil. En estos días me llama un pastor y me dice, necesito hablar contigo.
otro pastor me llama y me dice, esto ya pasó algún tiempo, pero me dice, William, quiero contarte algo. Mi hijo nos reunió en Crepes y nos dijo, papá, ya no me digas Juan, me vas a decir María. Pastor, un hombre que ha pasado por muchos seminarios. Dice, ¿cómo así? ¿Cómo así que te llames María? Si tu mamá y yo te pusimos Juan y ese nombre tiene mucho significado. Porque aquí en adelante me voy a llamar María. ¿Y por qué me vas a llamar María? Porque soy transgénero, papá. No me digas más María. No me digas más Juan. Ahora soy María. Pero eso es mucho más complejo que cosas a diario que vivimos con nuestros hijos. Esto a nosotros nos deja una lección, el saber paternar a nuestros hijos. Muchas veces lo único que trae este hijo eran trapos sucios. Y yo creo que ni la lavadora los aguantaba, porque la tapó del mugre. Era que botar esas prendas. No servían. No servían. Aquí el tema es que el hijo tomó la iniciativa de volver donde el padre, pero hay hijos que no quieren volver donde el padre y no disfrutan de su amor, no disfrutan de su presencia, no disfrutan de lo que Él tiene para con nosotros, de la salvación que como criaturas nos ofrece. Conclusión, el hijo no se podía salvar a sí mismo. El único camino que tenía era Jesús. Por eso es que dice que nadie viene al Padre si no es por Él. Vamos a orar y luego vamos unos minutos a dialogar, unos segundos. Señor, qué hermoso mensaje nos dejas en tu palabra. Qué responsabilidad nos dejas de paternar. Nos deja, Señor, la imagen de un Padre que ese eres tú. Rompe, Señor, nuestros paradigmas. No hemos sido como tú, Señor, y te pedimos perdón. Nos hemos comportado como el hermano mayor. Nos hemos enojado y hemos puesto condiciones en casa para poder expresar el amor, porque ni siquiera nosotros lo habíamos entendido así. Perdónanos, Señor, por esa condición. Hoy te pedimos que te reveles a nosotros, como ese Padre en la parábola, que nos hagas entender más y más de tu gracia, que nos hagas entender más y más de tu amor. Gracias, Señor, por este tiempo. Que venga tu reino, Señor, y que sea hecha en nosotros tu buena voluntad, agradable y perfecta.